Es diciembre 3 de 2023 y estamos en una semana que habla de derechos humanos, como quiera que en diciembre 10 Naciones Unidas conmemora los 75 años de la Proclamación de los Derechos Humanos y en esa Carta Fundamental Universal, en el artículo 19, aparece consagrado desde entonces, año 1948, el derecho a la información, el derecho a toda persona a expresar su opinión, su verdad y a no ser molestado a causa de sus opiniones. Y uno de los principales compromisarios, personeros, quien abogó todo el tiempo por el derecho a la información y luego la dimensión ética de un oficio que tenía esa responsabilidad, que la tiene, que es el periodismo, pues ha sido Javier Darío Restrepo. Él nació en diciembre 3 de 1932 y para nosotros en Disnet Social para Todos, nuestro proceso de 25 años que comenzó con él, eh, este es el día Javier Darío, día de su natalicio, y estaría cumpliendo 91 años. Entonces es un significado muy importante para que hablemos en clave de ética, Juan Simón Cancino, ética en el periodismo. ¿Cómo está viendo usted esta asignatura en este tiempo? Bienvenido. Bueno, Hernando, pues muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, pues los esencialismos a veces nos impiden el debate y el análisis como corresponde, pero en particular yo sí creo que hoy en Colombia, sobre todo en lo referido a los grandes medios de, esos que llamamos los grandes medios de la prensa industrial, yo pienso, advierto que en su mayoría sí hay una crisis de ética. Y lo digo por una razón fundamental. Y es que pareciera que muchos de estos periodistas de los grandes medios han olvidado por completo la razón de ser del periodismo, o por lo menos los fundamentos que le dan sentido a la práctica profesional de este oficio, de esta profesión, como lo quieran llamar. Y de alguna manera porque se ha desnaturalizado la práctica del periodismo y esta ha sido reemplazada por aspectos tales como el activismo político, esa permanente necesidad de informar con rabia, esa permanente necesidad incluso de desviar o de torcer de manera adrede, de manera deliberada, de manera consciente los hechos de la realidad para desfigurarlos de tal manera que más que discurso periodístico termina siendo discurso político. A los medios de comunicación, por ejemplo, Hernando, a muchos de estos periodistas que veo allí, le choca mucho, por ejemplo, cuando se habla del discurso periodístico, del relato periodístico. Pero alguien que medianamente haya ido a una escuela de periodismo, que vive informado sobre el tema, sabe que se puede hacer análisis del discurso periodístico a través del análisis de contenido, los estudios de prensa comparada, el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bastaría con hacer un estudio de estos medianamente sensato y medianamente riguroso para descubrir que evidentemente sí hay una narrativa, un relato periodístico que tiene unas complejidades que seguramente nos permitirían entender que más que periodismo hoy en Colombia se está haciendo activismo político, en particular en muchos de los grandes medios de la prensa industrial. Hablo de los medios, no de los youtubers ni de los productores de contenidos en redes sociales y demás, porque en su mayoría pues no tienen responsabilidades periodísticas. Me refiero al trabajo que hacen aquellos que se autodenominan como periodistas y que fungen como trabajadores de medios de comunicación cuyo propósito fundamental es informar de manera potable a la sociedad. Bueno, en esencia, para conmemorar hoy, 3 de diciembre, el legado de Javier Darío Restrepo, nos cuenta la Fundación Gabo en un escrito de Hernán Restrepo, uno de los discípulos que acompañó en el consultorio ético a Javier Darío hasta final, que Tomás Eloy Martínez afirmó que en el Zumbido y el Moscardón, que Javier Darío Restrepo era el profesional latinoamericano con mayor autoridad para disipar dudas éticas. Sus estudios de teología y filosofía le aportaron el rigor que asoma en cada una de sus ideas. Aunque Restrepo dijo en ese momento, en vida de Javier Darío, Tomás Eloy, sabe que no hay verdades absolutas, definió la ética periodística como una búsqueda insaciable de la verdad. Es Sí. decir, esa era la dimensión que él le daba a este factor esencial del ejercicio periodístico. O sea que viene siendo periodismo
igual ética, Juan Simón. Sí, por supuesto, Hernando. Yo allí quiero hacer una salvedad porque es que una es la verdad fáctica y otra es la verdad filosófica. Las verdades filosóficas son esas verdades trascendentes por las que se pregunta, por ejemplo, la filosofía. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Existe el consciente, el subconsciente, el yo, el superyo, el aquello? Claro, eso son preguntas más de carácter filosófico, más de carácter trascendental. En el periodismo sí existen las verdades absolutas, perdón, sí existen las verdades fácticas. En eso no nos podemos llamar a engaños. Por ejemplo, si un periodista hace una investigación y descubre que se robaron los 70.000 millones de pesos, eso no está sujeto a subjetivaciones, no está sujeto a interpretaciones personales. ¿Se robaron o no los 70.000 millones de pesos? ¿Desaparecieron o no los 70.000 millones de pesos? Entonces, una de las salvedades que yo quiero hacer en periodismo, pueda que suene un poco radical, pero bueno, yo hablo desde mis convicciones personales, es que en periodismo sí existen las verdades absolutas, sí existen las verdades fácticas. El gol fue o no fue en fuera de lugar. ¿Se robaron o no los 70.000 millones de pesos? ¿Hubo una desviación de recursos hubo o no una desviación de recursos públicos? ¿Hubo o no un delito de concusión entre un funcionario público y un empresario? Entonces, fundamentalmente me parece que es necesario, en primer lugar, entender que sí existen las verdades fácticas, las verdades absolutas en periodismo. Segundo, absolutamente esa frase de la ética al periodista es como el zumbido al moscardón, tiene todo el sentido por una razón fundamental, Hernando, porque es que el periodismo, a diferencia de muchas otras profesiones, primero es garante de la democracia, segundo es pilar fundamental para el ejercicio de derechos de los demás ciudadanos y tercero, la gente y de manera masiva le cree al periodista. Usted le cree a su contador público y a su contador público pues le creen la declaración de renta los que hacen la declaración de renta con él. Al doctor le creen los 30 o 50 pacientes que tiene. Al periodista le cree la sociedad en su conjunto. O sea, la responsabilidad que tiene el periodista con la sociedad, yo me atrevería a decir que es casi comparable solo con la responsabilidad de muy poquísimos profesionales, como por ejemplo el profesor, pongo el ejemplo, ¿cierto? Entonces, como la dimensión y la magnitud del trabajo que hace el periodista impacta directamente a la sociedad, e incluso esta magnitud es más amplia en la medida en que el medio de comunicación tiene más alcance o en la medida en que el periodista tiene más credibilidad. En este país hay periodistas por sí mismos que tienen más seguidores que muchas entidades del Estado en redes sociales. Y esa gente sigue al periodista en tanto porque en la mayoría de las cosas confía en lo que el periodista dice. Eso significa que hay una responsabilidad enorme con la sociedad. Y esa responsabilidad viene de la mano, indudablemente, con un ejercicio ético del periodismo, porque cuando un periodista engaña, no solo está engañando a un grupo de personas en sus convicciones, sino que está lesionando gravemente la confianza, no en ese periodismo, sino en el periodismo. Y por supuesto que otro factor importante allí que es necesario tener en cuenta, Hernando, es que la mayoría de la gente en Colombia no conoce, por ejemplo, la diferencia entre información y opinión. No conoce la diferencia o la mayoría de la gente no sabe cómo diferenciar una noticia falsa o una desinformación de un hecho que es corroborable y que tiene asiento en la realidad. Entonces, como la mayoría de la gente no conoce de esto, porque entre otras cosas es muy poca la gente, entre ellos los periodistas o la gente culta, la gente educada, que tiene la capacidad intelectual para diferenciar este tipo de aspectos, allí también hay otro factor muy importante de la ética del periodista porque es desarrollar capacidad y potencia para que la gente comprenda en su dimensión real los hechos. No, la responsabilidad de este oficio, Hernando, y sobre todo ahora con inteligencia artificial, con redes sociales, con fake news, etcétera, etcétera, creo que es cada vez necesario hacer más y mejor periodismo y esto no es posible si no hay unos fundamentos éticos sólidos que respalden la capacidad del periodismo para hacer un trabajo con toda la potencia que se requiere para hacer este oficio. El legado de Javier Darío tiene un acervo que va y está consignado en al menos 30 libros sobre ética periodística. Escribió 2 novelas, escribió numerosos ensayos y estos contenidos, textos, son referencias fundamentales para quienes, pues, tienen necesidad de conocer sobre la ética en el periodismo. Choca en muchos de estos medios industriales, choca en muchos espacios de periodismo y de pronto hasta en las mismas
mallas curriculares de las escuelas de formación, hablar de ética como debe ser. Eso está desapareciendo. ¿Qué está pasando en el ámbito de la formación periodística? Yo creo que más que choque, Hernando, es que es un tema que ya ni es visible. Por ejemplo, en algunas universidades resuelven el tema con unos aspectos de ética general. Entonces hay unas cátedras de ética general. Y entonces, así como pueden estudiar los juicios morales de Adam Smith, o la teoría de los valores de Adam Smith, o ponen a los estudiantes a hacer análisis de juicios morales con películas y todo ese tipo de cosas. No se reflexiona, no hay espacios, son muy pocos los espacios en las escuelas de periodismo y de comunicación referidos específicamente a hablar sobre ética periodística. Es decir, que, por ejemplo, los estudiantes puedan examinar, por ejemplo, la ética periodística haciendo crítica de medios, que es una cosa muy importante, porque los periodistas no solo son periodistas, sino también son audiencias y también deben comportarse como audiencias. La ética periodística no solo referida a cómo hacen los periodistas su trabajo con todos los fundamentos y el rigor que exige la operación, sino también un poco cómo ven cómo podemos formar, en una cosa que usted ha insistido mucho, Hernando, cómo formar audiencias, para que también las audiencias tengan la capacidad de hacerle control, que sean un dique de contención a los periodistas, para exigirles que, que hagan su oficio con fundamentos éticos. Entonces yo sí lamentablemente creo que eso de la ética periodística no es una cosa que esté muy presente en las escuelas de periodismo y comunicación hoy por hoy en Colombia, pero con un agravante, Hernando, porque es que el escenario natural para resolver y para hablar de estos temas de ética periodística no es un consultorio odontológico, no es la mesa de dinero de un banco, ¿sí? No es un consejo de administración de un conjunto de residencia. Uno de los escenarios naturales que uno supondría debiera estar pensado para discutir sobre estos temas son las escuelas de periodismo, en las aulas de periodismo y, por supuesto, en los consejos de redacción. Yo, por ejemplo, me he encontrado con cosas como estas. No, profe, es que imagínese que nos tocó pagarle a una fuente para que nos diera información. Cuando usted le paga a una fuente, deja de hacer periodismo y esa relación se constituye primero en una transacción comercial, y cuando usted constituye una transacción comercial con otra persona, lo que la persona le está vendiendo es mercancía. Ya no le está dando información, sino que le está vendiendo mercancía. Y es probable que esa persona a la que el periodista le paga, ya sea en dinero o en especie, pues seguramente como está vendiendo mercancía, va a intentar dar lo mejor que tiene de la mercancía en términos transaccionales, no en términos de la verdad o de los hechos. Entonces, cosas como comprar información, como pagarle a una fuente, cierto, por dar información, desnaturaliza por completo la relación entre periodista y fuente y vuelve esa relación una transacción comercial con todas las complicaciones que una relación de esta naturaleza podría tener lugar. O sea, es decir, ese tipo de cosas son las que se deberían debatir en una cátedra de ética periodística. Es decir, yo creo que no es suficiente una clase de ética general para resolver los asuntos propios del periodismo, porque para mí el fundamento, lo más importante, uno de los aspectos que le da razón de ser al trabajo periodístico es la reflexión ética sobre el oficio. El 11 de diciembre, en clave de este legado que hoy estamos conmemorando y exaltando, el de Javier Darío Restrepo, vamos a hacer una conversación también en clave de gobernanza del derecho a la información para iniciar un proceso de permanente trabajo con los ciudadanos, civis sapiens, el ciudadano inteligente defensor de su derecho de conciencia a la información, que es donde está la médula de su libertad para tomar decisiones y actuar en sociedad. Y vamos a tener la participación del maestro Germán Rey Beltrán, que fue compañero de Javier Darío Restrepo ahí en la Fundación Gabo, y luego lo relevó en la Defensoría del Lector del Tiempo. Vamos a tener a Carlos Alberto Chica, defensor de audiencias del Canal Capital, y vamos a hablar con otros estudiosos de la materia, Ciudadanías al Aire, con Juan Carlos Pérez Bernal, y vamos a conversar sobre estos
elementos que valen la pena que el ciudadano asuma su rol activo y efectivo en la gobernanza del derecho a la información y en reivindicarlo. Siempre se ha dicho acá, en este proceso, que un periodista que le teme a que los ciudadanos informen y a la posibilidad del ejercicio del derecho a la información de toda la sociedad es un periodista que está preocupado porque no hace su tarea, no la hace bien hecha y piensa que va a ser reemplazado y suplantado. Y no conoce su rol ni su ejercicio cabal, leal y ético como debe ser. Y por ello la preocupación de que cualquiera lo va a reemplazar a través de cualquier espacio. No, el derecho a la información en gobernanza genuina es un asunto de todos y todos tienen que ejercerlo, protegerlo, cuidarlo y reivindicarlo. Así que ahí nos veremos también. Usted es uno de los panelistas, Juan Simón, en nombre de nuestro proceso, para este encuentro del 11 de diciembre en el Gimnasio Moderno, a partir de las 4 de la tarde en Bogotá. Estaremos reunidos hablando sobre todos estos elementos, Juan Simón. Pues Hernando, me parece muy importante también empezar que es una de las cosas en las que usted también ha insistido, y es el tema de las audiencias y del derecho a la información, a la comunicación y de la gobernanza en este sentido. Y a mí me parece también que las audiencias tienen, no le vamos a echar solo la culpa a los periodistas, las audiencias también tienen responsabilidades, porque hoy en día usted en su WhatsApp, usted perfectamente tiene una audiencia. Ustedes en su YouTube, en su Facebook, en su Twitter, usted tiene una audiencia. Y de alguna manera, si usted no sea periodista, si no le gusta el periodismo, si usted no tenga ni idea de qué es eso el derecho a la información y a la comunicación, usted tiene una responsabilidad con esa gente a la que le está informando. Entonces, no, que yo mando una cadena de WhatsApp, no, que es que el 31 de diciembre a la 1 de la tarde va a temblar en Bogotá. Cuando la ciencia, la ciencia sismológica sabe que es, por al menos por el momento, es imposible predecir un terremoto. ¿Sí? O que va a ocurrir un huracán y... Señor, señora, por favor, usted, así no sea periodista, usted tiene unas audiencias y así sea el grupo familiar, así sea el grupo de la universidad, así sea el grupo de WhatsApp del trabajo, así sea el grupo de Telegram, de donde sea, usted en ese momento, cuando usted reparte, difunde información, usted tiene una responsabilidad con esa gente, así usted no sea periodista, insisto en ello. Entonces me parece también hablar de la responsabilidad que tienen las audiencias que difunden contenidos. Eso me parece muy importante porque eso también lesiona uno, siendo un ciudadano que no tiene ninguna responsabilidad como periodista comunicador, uno como ciudadano también puede lesionar seriamente el derecho a estar bien informados como ciudadanos, como sociedad en términos generales, Hernando. Bueno, entonces este espacio ha sido para celebrar un día más el legado de Javier Darío Restrepo en este diciembre 3. Diciembre 3, día Javier Darío, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como factor específico que representa la diversidad humana en este planeta. Hasta el lunes 11 de diciembre, Juan Simón, y aquí seguimos día a día en sintonía permanente con estos derechos. Muchas gracias, Hernando.